¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a estar viendo hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jehová. En principio, lo que podemos decir de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que su doctrina sobre Dios, sobre la Biblia, sobre el hombre y sobre el pecado son ortodoxas. Es decir, que básicamente creen lo mismo que nosotros creemos. La diferencia básicamente es que ellos hacen un énfasis desmedido en el cumplimiento de ciertas normas, lo que llamamos un sistema legalista. Y sobre todo ellos, por ejemplo, guardan el sábado a la manera del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Fue fundado en 1844 por Elena Harmon, por José Bates y por Hiram Edson. Ellos tienen como fuentes de revelación a la Biblia y los escritos de Elena Harmon, después Elena Harmon de White, o Elena White. Es importante destacar, algo habíamos mencionado, si no recuerdo mal, en la clase del miércoles, que todas las sectas tienen una particularidad, por lo menos las que tienen algún vínculo con el cristianismo, por más que sea lejano, es que tienen como fuente de revelación tienen a la Biblia y algo más, ¿no? Los mormones tienen la Biblia y los escritos de José Smith, el libro de Mormón. Los testigos de Jehová tienen la Biblia y los escritos de Russell, de Rutherford, distintas escritos que han ido desarrollando a lo largo del tiempo, de Nathan North. Los adventistas tienen la Biblia y los escritos de Elena White. La ciencia cristiana, la Biblia y los escritos de Helen Cady. Y así, todas las sectas tienen la Biblia y algo más, ¿no? Cuando nosotros sabemos perfectamente bien que la Biblia es la única fuente de revelación para el cristiano. La teología es trinitaria, pero guardan la ley de Moisés, básicamente, ¿no? Algunas de las doctrinas fundamentales y que le dan su característica particular, la primera y la más, a mi modo de ver, el error más grave, lo más serio, es que hablan de una expiación incompleta. Ellos afirman que Jesús ya volvió, que ya regresó en el año 1844 y que en el momento actual Él está llevando a cabo la expiación. Por ejemplo, una frase de su doctrina: como los muertos han de ser juzgados por lo escrito en los libros, es imposible que los pecados sean borrados antes del juicio, que es cuando sus casos serán investigados. En otra parte dice: en el tiempo establecido para el juicio, al final de los 2300 días, que cuentan desde el regreso de Esdras a Jerusalén hasta 1844, empezó la labor de investigación como si fuera un juicio, ¿no? Y el perdón de los pecados. Cuando nosotros sabemos perfectamente bien que Cristo en la cruz se llevó el pecado del mundo. O sea, Cristo quitó el pecado del mundo, ¿no? Después, por ejemplo, hablan del sueño del alma. Ellos dicen que las almas de los justos duermen hasta el día del juicio. Este sueño del alma es un estado de silencio, inactividad e inconsciencia total. Cosa que la Biblia muestra claramente que no es así. Ellos toman algunos pasajes de los libros poéticos, ¿no? Por ejemplo, Eclesiastés menciona: ¿quién te alabará en el Seol? ¿No? Como diciendo, estás muerto. Refiriéndose a una expresión poética, ¿no? De que somos los que estamos en la tierra los que alabamos, pero no está hablando de la inexistencia de una vida ultratumba. Y hay algún otro pasaje que no recuerdo ahora, pero siempre tomando los libros poéticos y lo interpretan en forma literal, o sea, toman el lenguaje figurado y lo interpretan en forma literal para forzar estas doctrinas, ¿no? Hablan de la aniquilación total de Satanás y de los injustos. Dice que Satanás, sus demonios y todos los inicuos, todos los impíos, serán totalmente destruidos. Y afirman: la teoría del castigo eterno es una de las doctrinas falsas
que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia. Impresionante, ¿no? Bueno, y esto de guardar el sábado, entendiendo, hay pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso particular del sábado, en que habla de perpetuamente. La palabra perpetuo es para siempre. Entonces ellos dicen, si acá dice que esto es para siempre, es para siempre. Lo que pasa es que hay distintas palabras en el Antiguo Testamento que tienen una acepción temporal. Hay cosas que dicen eternamente, también dice el Antiguo Testamento, refiriéndose a cosas que han caducado con la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es importante, lo vemos, esto se estudia cuando se ve Pentateuco y algún otro libro del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que ese eternamente, ese para siempre, hay cosas que han caducado con Cristo. Por ejemplo, el guardar el sábado, ¿no? Es una de las cosas, la iglesia cristiana siempre se reunió un domingo desde el principio de su nacimiento. Algunos aspectos históricos del nacimiento de la iglesia adventista, a principios del siglo XIX se renovó el interés por la segunda venida de Cristo y William Miller, que llegó a ser pastor bautista en el estado de Nueva York, se dedicó a un minucioso estudio de las escrituras proféticas. Este William Miller es un hombre muy particular, este precursor tanto de los adventistas como de los testigos de Jehová, porque él nació, al cristianismo nació en una iglesia bautista, pero a sus 28 años, alrededor de 1810 aproximadamente, él abandona la iglesia bautista para abrazar las ideas deístas. Muchos en aquella época le hicieron conocer los escritos de Voltaire, de Denis Hume y otros filósofos que condujeron a Miller hacia el deísmo. El deísmo básicamente es la creencia de que hay un Dios que creó los cielos, la tierra, el mar, le dio cuerda y lo largó, ¿no? Y que no participa en o sea que hay un Dios creador, pero listo, nada más, no hizo más nada después, ¿no? Dejó ahí librado el mundo a los designios de la ley de la naturaleza y el obrar del hombre. Pero curiosamente después también ingresó a una logia masónica, se hizo masón y avanzó en la masonería hasta llegar al grado más alto de ahí de la región donde él se encontraba. Y después de esto él estuvo en la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Y ahí, bueno, una batalla donde el ejército norteamericano era muy inferior al inglés, pero aún así tuvieron una batalla y él entendió que era Dios que había intervenido, entonces eso chocaba con sus ideas deístas. Entonces, bueno, se volvió otra vez a la iglesia bautista. Así que tuvo un periplo este hombre bastante importante. Y después, en ese último periodo, él comienza a investigar las escrituras y va a prestarle atención particular a las escrituras, al libro de Daniel, cuando se habla de purificar el santuario y cuando habla de los 2300 días. Hay una serie de escritos ahí en el libro de Daniel que ellos interpretan esos 2300 días, cada día como un año. Hacen una cuenta Miller hizo en su momento una cuenta muy particular que determinaba el regreso de Cristo. Llegó el momento, obviamente no ocurrió nada, no pasó nada. Miller vuelve reestudia el asunto y entiende que se había equivocado en un cálculo, y entonces difirió un año esta venida, y cuando llegó el día no pasó nada, entonces lo corrieron una semana, qué sé yo, y finalmente Miller, a pesar de todas sus idas y venidas, él dice sinceramente, reconoce que se había equivocado.
no en el cálculo, sino en el principio. Él entendió que era imposible obtener lo que querían y que el método era errado y que no había forma de establecer cuándo era el momento del regreso de Cristo. Hasta acá todo bien, pero el tema está en que había alcanzado para aquel momento un montón de seguidores que obviamente fueron profundamente decepcionados cuando llegó la fecha. Básicamente la última fecha que se arrojó después del 21 de marzo de 1844 fue la del 22 de octubre de 1844, donde finalmente tampoco ocurrió nada y Miller reconoce su error, pero más allá de la desilusión de todos los que lo seguían, que no eran pocos, hubo distintos grupos que la mayoría lo abandonó y abandonó todas las ideas que él había estado predicando y pregonando por tanto tiempo, hasta había publicado. Pero hubo algunos grupos que siguieron investigando porque creían que Miller estaba en lo correcto, y aún cuando Miller, que era el autor, que era el que provocó toda la historia, dijo, no, está mal, me equivoqué, los tipos dijeron, no se equivocó. Y esto es increíble, ¿no? El autor de la idea, del pensamiento, dice, me equivoqué, y los que lo seguían dicen, no se equivocó. Esto es increíble ya del nacimiento, ¿no? Y ese 23 de octubre de 1844, Hiram Edson tuvo una revelación. Miller no se había equivocado en el día, sino en el lugar. Cristo había entrado el 22 de octubre, como él había dicho, pero había entrado en el santuario celestial. Es decir, que el Señor volvió, pero no volvió a la tierra, sino en el santuario celestial. Ahí comenzó una obra de purificación. Allí se le unieron los otros dos grupos mencionados, uno dirigido por Joseph Bates, que guardaba el sábado en lugar del domingo, basándose en Apocalipsis 14:12, y considerando esencial el cuarto mandamiento, ¿no? Y el otro grupo, eran tres grupos, el otro grupo ponía énfasis en los dones del Espíritu, enfatizaba mucho en los dones del Espíritu, y entre sus miembros estaba la señorita Elena Harmon, más tarde Elena Harmon de White, que tenía el espíritu de profecía. Ella era profeta. Y escribió muchos libros que contribuyeron a la extensión de la iglesia. En cuanto a la observancia del sábado de los adventistas, lo que podemos destacar, como decíamos antes, Dios le dio a la ley a Moisés, única y exclusivamente para el pueblo de Israel, y los extranjeros dentro de sus puertas, que incluye el mandamiento de santificar el sábado, era la señal del pacto y nada tenía que ver con las naciones. Los cristianos, en lugar de celebrar la antigua creación, recordamos el otro día de un reposo mejor, conforme a lo que está ahí escrito en Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11. Y los adventistas afirman que fueron los obispos de Roma, los papas, o aún el mismo Constantino, que estableció el domingo como día de reunión de la iglesia, y en realidad fue el Dios mismo, porque, por ejemplo, la fiesta de las primicias es en domingo, el Pentecostés fue en domingo, la resurrección de Jesucristo fue en domingo, el derramamiento del Espíritu Santo fue en domingo, la cena del Señor se celebraba el domingo, se predicaba y se recogían las ofrendas en domingo. Sí, esto lo tenemos en la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, Hechos 27. Así que es el mismo Dios el que establece el domingo como el día ideal. Algunas personas se equivocan o se confunden que el domingo de los cristianos es un equivalente al sábado de Israel. Y nada que ver, no tiene nada que ver esto. ¿Por qué? Porque el sábado para los israelitas es el día en que el israelita, por decirlo de alguna forma, sale de su
de su ámbito, de su lugar, de su tiempo e ingresa en la dimensión donde Dios está. ¿Sí? Es decir, deja de lado todo lo mundano, lo terrenal e ingresa, por decirlo de alguna forma metafórica, ingresa a donde Dios está. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el cristianismo? Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Cada día para el cristiano es el día del Señor. Esa es la diferencia radical, fundamental. Por eso el domingo no es equivalente del sábado. Esto lo creen muchos cristianos. El domingo no es un equivalente del sábado. Para nosotros el equivalente del sábado es todos los días. Porque para nosotros todos los días estamos en la presencia de Dios y solamente necesitamos apartarnos un instante, detenernos, donde sea, cerrar los ojos en el colectivo para estar en la presencia misma de Dios y ahí comunicarnos con Él, ¿no? Y el domingo es solamente el día preferido, el día escogido para reunirnos como pueblo de Dios, como familia y juntos celebrar culto al Señor. Así que bueno, hasta acá lo tocante a la iglesia adventista del séptimo día.